Bueno, y es un gusto para nosotras poder darle la bienvenida al programa a Sergio Berenstein, analista político, quizás una de las personas más idóneas para analizar justamente lo que ha sucedido en las últimas PASO, en los últimos resultados que hemos vivido en Argentina. Sergio, bienvenido a Citas de Radio. Elisa Peirano te saluda. ¿Cómo estás? Hola Elisa, muchas gracias por el llamado. Un gusto, muy bien. Bueno, Sergio, dependía de qué canal uno estaba mirando en la noche del 12 de septiembre, que parecía que había habido un resultado u otro, porque los medios ya como que en vez de informar o de comunicar, pareciera que es como parcialmente se van posicionando en dos lados de una grieta lamentable, ¿no? Vos como analista político, ¿cuáles serían para vos los resultados más salientes de estas PASO? Estas PASO determinaron, creo que tres cosas distintas, ¿no? La primera, un desgaste enorme del Frente de Todos. En menos de 2 años, el Frente de Todos dilapidó básicamente un tercio de sus votantes, es decir, el Frente de Todos mantuvo el núcleo duro de votante peronista acá, pero perdió todo el voto moderado que le había dado el triunfo a Alberto Fernández. Ese es un primer hecho estilizado que me parece importante resaltar. Segundo, la oposición mantuvo su caudal electoral, aproximadamente 40% de los votos. Es la tercera elección en la cual logra ese resultado. Creo que es importante en términos de estabilidad de las preferencias y pone de manifiesto que en la Argentina las dos grandes coaliciones hace ya bastante tiempo que representan por lo menos al 70% del electorado, ¿no? Así que hay estabilidad política en la Argentina, que me parece un rasgo significativo, ¿no? Y la tercera cuestión es que tuvimos terceros candidatos en algunos distritos que hicieron algunas buenas elecciones, Milei en Capital, la izquierda, por ejemplo, en Jujuy, la izquierda dura, trotskista, pero no llega a eso a conmocionar o a, en todo caso, desafiar esta situación de dos grandes coaliciones dominando las preferencias de los argentinos, ¿no? Esos son los tres hechos, me parece, más significativos en una derrota que fue importante para el gobierno. Cuando uno analiza esto, se parece mucho al 2001 de la Rúa, ¿no? Una derrota importante. Si el gobierno comete el error de no tomar en cuenta, de no realmente reaccionar frente a este resultado, bueno, cuidado, porque el electorado dio una señal de insatisfacción muy contundente. Hay que ver cómo evoluciona indudablemente la coyuntura, ¿no? Uh-huh. ¿Le crees a Alberto Fernández en sus declaraciones que tardaron, viste que demoraron en salir a hablar? Primero festejaron en el Frente de Todos, después se demoró salir a hablar y salió el presidente mismo hablando, haciendo eco de esto de que iba a escuchar a la gente. Sin embargo, el día siguiente no hubo ningún cambio de gabinete, ninguna señal, a mi interpretación, demasiado concreta. ¿Le crees que esto que decía que había que cambiar de rumbo, que él veía que había que escuchar a la gente? Una cosa es escuchar a la gente, otra cosa es cambiar de gabinete. Uno puede interpretar en todo caso, ¿no?, el resultado de la elección de diferente forma. Algunos dentro del Frente de Todos pretendieron un cambio de gabinete antes de las elecciones. Yo creo que hasta ahora tenemos, dos reacciones del gobierno. El presidente ratificando a su gabinete, sobre todo a las figuras más cuestionadas, el ministro Guzmán, Santiago Cafiero en particular, y hoy a la mañana la decisión de avanzar, de acelerar la negociación con el fondo para dar una señal de racionalidad. Entonces, ¿alcanza con esto? Bueno, no lo sé, pero por lo menos la primer señal es que creo que la administración ha comprendido que la pérdida del voto moderado no se podría revertir con mayor radicalización. Parece algo de perogrullo, pero bueno, algunos pensaban que el gobierno había perdido por tibio, ¿no? Yo creo que no, que perdió por haberse radicalizado, justamente por haber abandonado las demandas del votante independiente, por los cepos, por los cepos a la carne, por la radicalización en la política exterior, por la mala campaña sanitaria de vacunación. Son múltiples factores, pero bueno, el primer rasgo es que el presidente creo que busca aislarse de los sectores más duros de la coalición y trata de volver en todo caso, a la idea de un gobierno más moderado. Tengamos en cuenta que esto no es nuevo en el kirchnerismo. En el 2013 pasó lo mismo con Cristina de presidenta. Ella pierde la elección de 2013, arregla con el Club de París, intenta arreglar con los holdouts, intenta de a poquito resolver el desastre energético, pone a Fábrega en el Banco Central, hay una pequeña evaluación, una corrección cambiaria, en fin,
Hay un montón de cosas que ponen de manifiesto que no es cierto que el kirchnerismo, cuando pierde, se radicaliza necesaria o automáticamente. Ahora, Sergio, vos nombraste la tercera fuerza y dentro de toda la elección que hizo Milei, ¿cómo evaluás el tema de que las ideas más liberales han tenido más peso en esta elección aparente? Porque también López Murphy un poco encauzó también ese voto más de derecha y Milei hizo una elección muy buena en Capital, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que recordar que en Argentina siempre tuvimos partidos de centro-derecha, promarcado, etcétera, que tenían un volumen bastante similar de votos, ¿no? En su momento DELPA, luego el Partido Federal, por supuesto la UCD, Acción para la República, Recrear. En todo caso, hacía mucho que no aparecía un partido con esa vocación, porque el PRO, que parecía que era eso, de hecho absorbió Recrear, terminó, digamos, con una política, con propuestas y políticas mucho menos nítidas en materia ideológica, ¿no? Sí. Pero en su surgimiento, el PRO, en su alianza con López Murphy, se llamaba en su momento Compromiso por el Cambio, junto con Recrear, ahí surgió el PRO. Eso se fue como diluyendo en la gestión. Entonces, en todo caso, esto vuelve a la normalidad, vuelve las ideas de centro-derecha, promarcado, a tener mayor representación en el espectro ideológico. Nunca fue un atributo estricto de estos partidos. En el radicalismo siempre había sectores de centro-derecha, promarcado. De hecho, López Murphy pertenecía al Partido Radical. Y no era el único, había otros economistas, Rodríguez Llavarini, en fin. En su momento lo que fue Angelos y sus asesores, la línea nacional, era una línea, digamos, con un pensamiento más ortodoxo, y Alfonsín era Renovación y Cambio con un pensamiento más heterodoxo. Entonces, creo que eso vuelve un poquito a la normalidad, y en todo caso pone de manifiesto que esa especie de hegemonía de centroizquierda o populista que tuvo la Argentina entre el 2005 y el 2021, bueno, se está rompiendo, ¿no? ¿Cuán histórico considerás que pierda el PJ el quórum en el Senado? Que dicen que desde el 83 que funcionaban de esa manera. Bueno, hay que ver si se concreta esto, ¿no? Si se repite el resultado de las PASO, la oposición ganaría 6 asientos, y esto sí pone en juego el quórum del PJ, que de todas maneras mantendría seguramente el control del Senado gracias a senadores independientes, Bretilnec, que es la gente de Misiones, en fin, algún otro, que le daría quórum. Pero no sería tan cómodo como hasta ahora. Claro. Pero fundamentalmente, Elisa, lo que me parece importante destacar, que si la oposición repite este 40% en las elecciones de 2023 y hace un esfuerzo en particular en las provincias que van a elegir senadores, eligen en un tercio de las provincias cada 2 años senadores, ahí sí, la oposición puede controlar el Senado. Y esto sí es histórico. En 40 años nunca el peronismo había perdido el control del Senado. En esta oportunidad la oposición tiene, creo yo, una oportunidad histórica de realmente generar un equilibrio de poderes. Si es gobierno o si es oposición, eso le cambia la característica al sistema político argentino. Claro. Ahora, ¿te parece que haya mucha diferencia entre... Pues estas son unas PASO, ¿no? Son primarias, hay que recordar eso. Y el resultado ha sorprendido hasta los propios de Juntos por el Cambio. ¿Te parece que puede haber modificaciones significativas de acá a noviembre en los resultados? Tenemos poca historia de PASO, Elisa, así que yo tengo que ser prudente. Empezó este sistema en rigor de verdad en el 2011, y ahí no se pueden comparar elecciones presidenciales con elecciones de mitad de mandato, con lo cual 2013, 2017 son 3 elecciones. No puedo hacer una teoría de esto, ¿no? Y aún mirando otros países que han hecho primarias parecidas, Uruguay, o provincias, en primer lugar Santa Fe y las otras, uno dice lo siguiente: siempre hay cambios, ¿no? En general participa más gente, en general hay modificaciones en algunos distritos. Por ejemplo, Macri, entre la primaria y la elección de octubre, recuperó un montón de votos, ¿no? 8 puntos. Sí. Fue un descalabro en agosto, y 40,8 fue algo mucho más razonable, teniendo en cuenta, digamos, el volumen electoral previo, ¿no? Cuando uno analiza otras elecciones, siempre hay alguna modificación. ¿Se revirtió alguna vez el resultado? No, nunca. Así que yo creo que puede haber margen para cambios, seguramente, pero la tendencia me parece muy clara, difícil de revertir. Tal vez en algún distrito el oficialismo con algún instrumento típico, gasto público, promesas, etcétera, podrá aumentar un poquitito, pero dudo que en 8 semanas puedan hacer milagros, ¿no? La última, Sergio. Cuando se conocieron los resultados de las PASO, los indicadores económicos para la Argentina en el mundo mejoraron, al revés de lo que había pasado cuando se conocieron los resultados de las PASO de Mauricio Macri.
¿Te parece que esto va a favorecer al gobierno? ¿Que esto le habla al electorado? ¿Cómo lo interpretás? Es una reacción lógica del mercado porque, digamos, lo que queda claro que la Argentina no va a un ritmo venezolano. Ya venía recuperándose los activos, Elisa. Si mirás en las últimas, yo diría 2 meses, hubo una recuperación bastante importante de acciones, incluso de bonos, en menor medida. Estaban muy castigados previamente. Ahora, cuidado, el riesgo país sigue altísimo, Argentina sigue siendo un paria financiero, no hay mucho apetito, hay alguna especulación. En principio, si gana la oposición y si el gobierno arregla con el fondo y no entramos en una dinámica de locuras, Argentina tiene chance de experimentar una recuperación en materia financiera, nada extraordinario, tal vez nada parecido a lo que vimos 2013-2015, porque en ese momento había expectativa que ya sea que ganara Scioli o Macri, bueno, iba a haber correcciones macro, iba a haber racionalidad. Después de la decepción que generó Macri, el mercado le exige a la oposición un equipo económico y un programa razonable, sustentable, lógico, con pautas mucho más definidas de la que tenía Macri cuando llegó al poder en el año 2015. Entonces, creo que eso va a limitar, en todo caso, la recuperación de los activos. Es bueno que la Argentina se normalice. Yo creo mucho más importante lo que haga la Argentina que lo que, digamos, decida el mercado, en el sentido de que si Argentina implementa un plan de estabilización, acuerda con el fondo y entramos en una senda de correcciones macroeconómicas razonables, obviamente el país se va a beneficiar. Yo no veo que haya un entusiasmo desmedido, ni mucho menos, hasta que efectivamente no avancemos con consistencia y con consenso en este plan de estabilización, de lo cual hasta ahora no hemos hablado. Muchísimas gracias, Sergio Berenstein, por estos minutos en Citas de Radio. Un placer. Igualmente, Elisa, un beso grande. Saludos. Bueno, y así pasaba este analista, para mí de los más ecuánimes que tiene nuestro país, analizando el resultado de las elecciones PASO, Sergio Berenstein.